Eso. Ah. Decía algo muy cierto ahí, Pastor Elías, que había que anotar, que siempre lleven un cuaderno y anoten, porque nunca saben cuando el pastor un día antes le dice, mañana predicas vos. Así que tienen que estar súper preparados. Ahí voy, pastor, estoy preparado, le digo. Había estado preparando, por si algún día, ¿no? Es importante anotar y leer la palabra todos los días, ¿no? Más allá de que si nos invitan o no a predicar, porque si no, no podemos vivir. Si no leemos, si no oramos. Gracias, hermano. Bueno, empecé con algunas preguntas incómodas. ¿Qué hacen ustedes cuando te levantas, recibís un mensaje o ves un WhatsApp con una mala noticia? ¿Qué haces cuando levantaste un negocio y no está yendo como querés? ¿Qué haces cuando recibís la noticia de que un familiar enfermó? ¿Qué haces cuando vienen, no, de pronto esos problemas de un día para otro? Cuando vienen esas tormentas que en la noche se arman y al otro día te levantás y hay granizo y nos rompieron el auto, la planta, como la del primero. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos ese primer golpe, no? Ahí sí podemos poner la diapositiva. Bueno, la prédica de hoy yo le puse el derecho a soltar el control. Hoy voy a contar la historia de un hombre que es el rey David. Me apasiona muchísimo leer de David, la verdad tiene muchísimo contenido en su historia. Un rey con muchas batallas, con muchos problemas. Y la verdad tenía algo especial porque pasó por una situación en la cual su hijo se levanta contra él, Absalón, y su mundo se desmorona en un momento. Pero él hizo algo todo lo contrario a lo que creemos que iba a hacer, que es luchar. David se lo conoce justamente por luchar contra Goliat. Había canciones de él, David y sus miles. Ganó un montón de batallas, un montón de guerras. Y era lo común, era lo normal para él, para su vida, ¿no? O sea, era un luchador nato. Era un rey, pero era un soldado de batalla, de campo, ¿no? Pero él en esta situación decidió dejar de defenderse para dejar que Dios lo defienda. Yo lo voy a contar ahí un poquito resumido porque es bastante largo, pero sí se lo recomiendo. Ahí si quieren anotar en 2 de Samuel 15:11, 15:13, para que después lo lean completo porque está buena la historia. Yo le voy a sacar algunas partes. Y dice así, todo Israel se había unido a Absalón en una conspiración en su contra. Todo Israel, todo, o sea, era bastante gente, ¿no? Bastantes soldados contra él. Entonces, David dijo, debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres, apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvamos del desastre. O sea, hay una primera señal que David decidió no pelear, no enfrentarse a su hijo. Imagínense una situación muy, muy difícil, ¿no? Enfrentarse a su propio hijo, en el cual se había levantado contra él y contra su reino, ¿no? Después de una secuencia, bueno, organizaron el pueblo los vio irse a David, lloraba, clamaban, estaban muy tristes. En una parte dice, entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba, llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían al monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Aitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró.
oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usaí el arquita lo estaba esperando. Usaí había rasgado su ropa y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: si vienes conmigo solamente será una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Aitofel. Aitofel era un consejero de Absalón, como de mala caña, digamos, y Usaí era de David, ¿no? Ahí yo rescataba algo muy importante, que David elige no defenderse, elige apartarse, irse al desierto, pero él ora al Señor. Él ora al Señor y le pide, como diciendo: Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. Se le da un pedido. ¿Qué tiene de similar a muchas veces nuestros pedidos? Yo por ahí pienso, a mí me pasa, y yo digo, a veces, a mí me ha pasado, ¿no? Decir: Señor, ¿qué hago? Oro, te pido, te digo, porque al final es tu voluntad la que se va a hacer, ¿no? Pero la Biblia dice que demos a conocer nuestras peticiones ante el Señor. Oremos y agradezcamos, dice la palabra. Entonces no está mal. Lo que está mal es muchas veces esperar que el resultado sea sí o sí ese. Entonces ahí cuando nos frustramos. El mismo Jesús le pasó de decir: Señor, él sabía lo que se venía, pero el mismo Jesús decía: pero si puedes pasar esta copa de mí. Él sabía que iba a sufrir. Entonces muchas veces lo que nosotros hacemos es querer manipular el propósito de Dios para no sufrir, pero hay veces que es necesario pasar por ciertas pruebas, porque ahí es donde se nos prueba el carácter, ahí donde somos refinados, y si pasamos por fuego no va a ser para destruirnos, sino que va a ser justamente para moldearnos, ¿no? Para darnos ese nuevo carácter. Entonces eso me llamó la atención en esta parte. Y es como que él tenía un plan, o sea, David tenía un plan. Le dijo: ahora dile a Absalón: ahora seré tu consejero, rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Aitofel. O sea, él tenía un plan. Y él oró al Señor y se lo pidió y accionó. O sea, oró y accionó. No solamente oró, no dijo: Señor, por favor, sálvame de Absalón, sino que cometió una acción, ¿no? Muchas veces cometemos el error por ahí de solamente orar y no poner una acción, ¿no? O sea, oramos, no sé, por una casa, oramos por querer salir sorteado de Casa Horizonte, por ejemplo, pero ni siquiera nos anotamos. O sea, básicamente tenemos que orar y accionar a la vez. Entonces él oró y accionó, se lo pidió al Señor y bueno, y él confió en el Señor, ¿no? Entonces, por ahí nosotros peleamos de otra forma, por ahí nosotros tratamos de controlar, peleamos a nuestra manera y no dejamos que el Señor actúe. Es como decir, o sea, nosotros tenemos que ser un hijo que, a veces me lo pones del otro formato, así se puede pasar. Ahí está. Esa imagen dice: ¿qué haces cuando tu mundo se cae? No busqué un consejo para salir del problema, busca la paz para descansar en medio de la batalla. Ahora le voy a explicar por qué hice eso. Bueno, ahí después la historia sigue que David iba caminando, iba con sus soldados, con su ejército, y se acercó una persona de la aldea maldiciéndolo. Era Simei, hijo de Gera, dice, del mismo clan de la familia de Saúl, y lo maldecía mientras ellos caminaban con el rey. Y estas personas son soldados y querían lincharlo, querían matarlos, y él le dice: no, dijo el rey,
¿Quién les pidió su opinión a ustedes? Los hijos de Sarvia. Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene esta persona, pariente de Saúl, todavía más motivo para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que me maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Él estaba dejando que el Señor hiciera como él quisiera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. O sea, ahí de nuevo, como verán, David eligió no pelear. Entonces David nos demuestra en esta parte de que nos enseña, y yo le quiero transmitir a través de esta prédica de hoy, que David no recuperó después su trono por ser el más fuerte, el más inteligente, sino porque aprendió a descansar en Dios. Aprendió a descansar y aprendió a ser victorioso en medio de su peor batalla. Él huyó, decidió no pelear. Después esta persona vino, los amenazó, los maldijo, le dijo: déjenlo. El Señor va a convertir esa maldición en bendición. Y lo dejó y eligió no pelear, ¿no? Ahí puse una frase: dejar de defenderse es empezar a vencer. Y ahí está el versículo que le leí de 2 de Samuel 16:11. Dejen que me maldiga, quizá el Señor vea mi aflicción y me devuelva bien. Esa imagen representa lo que estaba contando de un guerrero, ¿no? Con un escudo que es el Señor, y todo el ejército atrás, y elegir no pelear, ¿no? Nosotros muchas veces queremos pelear de esta forma. Yo, por ejemplo, por ahí lo veo en los niños, mis niños. Nosotros tenemos que ser simplemente un hijo que confía. O sea, por ejemplo, yo le digo a Caleb: te voy a comprar una bicicleta. Y yo no lo veo Caleb el otro día saliendo con una cortadora de pasto y que Brenda le diga: Caleb, ¿dónde va? Y voy a hacer un par de changos porque mi papá me parece que no va a llegar para comprarme la bicicleta. No, él es un niño, él confía. O sea, él confía en la promesa que yo le hice. Por eso muchas veces la Biblia dice: seamos como niños, ¿no? Sino que debemos confiar en el Señor, porque si Él nos prometió la victoria, seguramente porque Él nos va a dar. Y muchas veces no entendemos lo que está sucediendo al medio. Yo quiero transmitirle un poquito hoy también con esta historia qué es lo que pasa después y por qué David confiaba en el plan del Señor. Después viene Ahitofel, le aconseja a Absalón. David, cuando se había ido, había dejado unas concubinas en el palacio. Ahitofel viene y le da unos consejos totalmente, o sea, horrendos. Dice: acostaste con la concubina de tu papá, él le hubiese hecho lo mismo, como que lo llena de odio. Y después le da otro consejo, dice: déjame escoger a 12.000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Y atrás de él, como lo había mandado, ahí donde empieza la historia a tener sentido y a conectarse, atrás de él viene Usai, y que David le había dicho: anda para contrarrestar los consejos de Ahitofel, y a lo mejor truncamos el plan. Ahí viene él y le da otro consejo. Le contó a Absalón el consejo que le había dado Ahitofel para ir a vencer al rey David. Y resulta que Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usai es mejor que el de Ahitofel, pues el Señor había ordenado que el buen consejo de Ahitofel se frustrara. Entonces ellos dijeron: este es mejor. El consejo. Entonces Ahitofel, cuando había descubierto que no, y se había dado cuenta que no habían seguido su consejo, se fue del pueblo, huyó y se terminó ahorcando, y terminó todo mal. Ahí yo rescato dos cosas de lo que es Absalón, que por ejemplo él pedía consejo de personas
y no directamente del Señor. Él no oraba al Señor como David para pedirle guía, ¿no? Le pidió a uno, le pidió al otro, pero él no tenía el corazón de David de ir a la presencia del Señor, ¿no? Entonces, Dios escuchó el plan de David y obró. De esta manera, David venció y de esta manera David recuperó a través de la mano de Dios con este plan todo su reino, ¿no? Yo te decía, estaba en casa el otro día, Pastor Elías, ahí le decía, muchas veces no entendemos, pero cuando dejamos de pelear por nuestras fuerzas y confiar en el Señor y dejar que todo se obre, miren todo lo que pasó. David no hizo más que tener un plan, una idea y orar, pero él no estuvo en medio de todo eso, sino que el Señor acomodó las cosas para que el consejo de Ahitofel no fuera, que en realidad era bueno el consejo de Ahitofel para Absalón, era bueno para Absalón, iba a ganar, iba a vencer, pero se le truncó el plan con el consejo de Usai, se volvió todo para atrás, ¿no? Y yo le decía a él, muchas veces nos pasa eso en nuestra vida. A mí me ha pasado, por ejemplo, de que como que se te empiezan a cerrar los caminos y vos no entendés por qué. Y vas para acá y a donde buscabas ayuda antes ya no la tenés, y a donde creías que, no sé, te echaron del trabajo para decir, bueno, pero capaz que me vuelven a tomar allá, volvé y no te vuelven a tomar, y empezás a tener trabas. Hay una historia que yo relaciono esta situación con mi situación que me suele pasar, que es con la de Gedeón. Cuando él fue a una batalla, empezó con 30.000 soldados y el Señor le empezó a reducir el ejército. Le empezó a decir, no, mira, los que tienen miedo que se vayan. Se redujo el ejército a 22.000, después a 10.000, y después le dijo, mira Gedeón, ponelos en el lago y el que se agache y esté atento y mire para atrás y tenga su espada, eso van a quedar. Y de todo eso quedó 300. Entonces, contra un ejército totalmente mucho mayor al de él, pero el mensaje del Señor era este: él venció con esos 300. De otra manera, se asustaron a la noche con ruido, salieron corriendo, se mataron entre ellos, se volvieron locos, hubo pánico. Entonces hubo otra forma que el Señor hizo que venciera a Gedeón, pero venció porque él estuvo con Dios. Venció porque él estuvo con Dios y porque quería demostrarle que eso muchas veces nos pasa, a mí también me pasa. Y te dice el Señor de esta manera: te quiero demostrar que no es por tu fuerza, por tu inteligencia, que todo lo que vos estudiaste o hiciste o contactaste o contacto que tenés, que hablaste, no es, soy yo. De esa forma creo que el Señor nos cuida, ¿no? De creer que no es por nuestra fuerza. Y así como David se le habían acabado la fuerza y decidió no defenderse, muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es eso, ¿no? Es dejar de intentarlo de esa manera, dejar de recurrir a nuestra fuente, a nuestros contactos, a nuestra sabiduría o lo que sea. A mí primeramente, a mí me gusta leer libros, a mí me gusta hacer cursos, he hecho un montón de cosas, y yo entiendo un poco que este año está alineado un poco más esta palabra de soltar el control, de dejar de pensar que todo eso es lo que no va a prosperar, no va a salvar, no va a sanar o no va a solucionar los problemas que tenemos, sino es que soltar un poco el control y decir y descansar. Yo siento este año como que ya está, o sea, he hecho un montón de cursos, he hecho un montón he ido a conferencias, yo me dedico a la venta, en mi negocio requiere estar capacitándote, esto que lo otro, pero hay veces que me ha tocado decir: Señor, la verdad estoy ante una tormenta y busco el consejo, y a lo mejor busco una persona más sabe que yo, y básicamente eso, ¿no? Dejar de buscar consejos y confiar plenamente en el Señor y dejar que el Señor actúe. Muchas veces me ha tocado decir, Señor Jesús, o sea, momentos críticos donde yo dije, hoy no puedo. O sea, me he levantado y he dicho, Señor, no puedo, me supera los pagos, me supera la presión, me supera los problemas de mi negocio, me supera. O sea, vos estás en la barca. O sea, vos estás en la barca, hay una tormenta ante mí, pero yo hoy te despierto.
Jesús, o sea, simbólicamente lo he hecho, se lo voy a contar en confianza. Simbólicamente está agarrado la almohada como si fuese Jesús y le he dicho: Jesús, Jesús, levántate, levántate, hay una tormenta, necesito que te despiertes, necesito que pare la tormenta, porque es el único que puede parar la tormenta, es el único. Y esos momentos donde el Señor quiere que lleguemos, porque quiere que nos lleguemos a rendir ante Él y le digamos: Señor, eres el único que puede. Nosotros no podemos. Hay una imagen ahí. Ese somos nosotros cuando queremos hacer las cosas por nuestro control. Una mente totalmente abrumada, un corazón lleno de problemas, y estamos pensando de que, a ver, ¿cómo hago mañana? ¿Cómo hago pasado? ¿Y cómo hago la semana que viene? Está bien, hoy llego, pero no voy a llegar. ¿O cómo hago con esta situación? ¿O cómo hago con esta persona? ¿O con esta pelea? Dejar de lado todo eso. Y dejar las cosas en la mano de Dios es totalmente diferente. El 95% de nuestra vida, un 100 diría yo, creo que lo tendría que haber hecho un 100, es mejor dejando las cosas a la mano de Dios. A ver, no quiere decir que no hagamos nada, no quiere decir que mañana, bueno, entonces mañana duermo todo el día, veo Netflix, el Señor va a hacer. No, a ver, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que nuestra parte es la que nos toca, la natural, la parte natural que nos toca tenemos que hacerla. Y el Señor, el resultado final es del Señor, no nuestro. El resultado es de Él. O sea, nosotros tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que congregar. Una vez dimos una charla acá con Sergio, hablaba del 1%. El 1%, si hacemos 1% todos los días, vamos a tener 365% en el año. 365, imagínense un dinero que se multiplique un 365%. Es un montón de dinero. A veces la contadora me ayuda. ¿Cuánto es un millón de pesos por 365%? 3 veces más. 3 veces más. Son 3 millones, casi 4 millones de pesos. Imagínense eso. Bueno, imagínense eso en el espíritu. Imagínense que nosotros todos los días leamos la Biblia, todos los días oremos, todos los días busquemos al Señor y a fin de año tengamos 365% más del Señor. Lo que vamos a llegar a lograr a tener es justamente esto, porque a mí me pasa lo mismo que David. A ver, yo no tengo un negocio o logré tener una empresa porque fui más inteligente, porque fui más fuerte, o porque tuve más estudio o lo que sea. No, fue porque aprendí a descansar en el Señor, porque si no, no podría, no puedo. Yo llego, Señor, sí, a ver, tengo esto, tengo lo otro, tengo empleado, pero a ver, yo me vuelvo loco si me pongo a pensar en todo. Me vuelvo loco. O sea, me imagino el pastor, la cantidad de gente, y tiene que hacer cita y administrar, ir y traer, y también tiene sus cosas, su familia. ¿Y cómo hace un pastor? ¿Cómo hace un pastor? ¿O no? Rodilla, Señor, hoy te lo entrego, o sea, soltemos como el título de la prédica, el derecho a soltar el control. Tenemos el derecho de soltar el control. El Señor no nos va a juzgar, a apuntar por eso. A ver, oramos muchas veces de esa manera, digámosle al Señor nuestros planes, el Señor va a dar el resultado. A veces no es el que esperamos, pero es el mejor, porque al fin y al cabo la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Aunque no lo entendamos en el momento, aunque no lo entendamos, o sea, hay algo del que el Señor nos está librando, hay algo de lo que nos está salvando, hay algo que el Señor nos está enseñando. Yo siempre digo, bueno, es para aprender. Hoy me pasó una situación así, hoy me toca predicar, madre mía, no sé si te habrá pasado. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Te ha pasado o no? Es como que uno, viste cuando dicen te quemas con leche, ve la vaca salir corriendo. Básicamente te suele pasar eso, pero eso son cosas del enemigo. El pasado es pasado, ya está. Y muchas veces, ¿y qué tal si le pregunto esto? Porque a mí me ha pasado también. Yo digo, yo oro, le pongo los planes en la mano del Señor y dice, Señor, che, ¿y cómo estoy yo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy haciendo las cosas bien? El Señor, no voy a orar si el Señor no lo hace, si yo estoy más o menos, meto la pata. Le ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado, porque somos humanos y nos equivocamos.
Pero ¿saben qué entendí? Entendí lo que es la gracia de Dios, que la misericordia de Dios se renueva todos los días. Y que el Señor nos da la oportunidad, así como David se equivocó muchísimo, pero el corazón de David era lo que agradaba al Señor. El corazón de David era: Señor, ayer me equivoqué, hoy te pido perdón, enséñame a caminar en sabiduría, enséñame a caminar para adelante. Ayer me equivoqué, está bien, pero hoy reconozco, el Señor lo que quiere, no quiere perfección, no quiere que seamos perfectos. El Señor quiere que seamos humildes. Y la humildad es esa. La humildad es decirle: Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué, metí la pata, cometí una mala decisión. A ver, yo creo que acá ninguno va a hacer nada a propósito. Somos todos gente buena, ¿no? Si metió la pata, se tomó una mala decisión o lo que sea, o una mala administración, lo hizo porque se equivocó, por ignorancia, porque no supo, pero ninguno tuvo la intención, digamos, de hacer daño a un tercero, a un segundo, lo que sea, ¿no? El Señor tuvo una intención, metí la pata, como le pasó a David. Y algo que me gusta mucho de la historia de David es cuando él se le muere su hijo que tuvo con la mujer de Urías hitita, que lo tuvo en mala forma, digamos, engañó al soldado, después lo mandó matar. Algo que rescato de David, el Señor le había dicho: tu hijo va a morir, y empezó a orar, a ayunar, y cuando murió los otros estaban sorprendidos porque se había lavado, peinado, vestido, y salió y le preguntan: ¿por qué estás así cuando estaba mal? Ahora que murió, ¿estás bien? Y dice: yo orar, ayunar no va a hacer que lo reviva. Lo hecho está. Entonces eso es lo que tenemos que dejar con las cosas que ya están. Dejarlas atrás y decir: a ver, esa situación no la voy a cambiar hoy, ya está. No voy a ni ayunar, ni orar, no va a cambiar. Después, ¿qué pasó? Cuando fue a consolar a su mujer, y ahí nació el hijo Salomón. Salomón significa paz. Salomón es sinónimo, ustedes saben, siempre habla de lo que es sabiduría. Así que después, muchas veces, de los errores que cometemos, que son esos errores, esos hijos del pecado, esos hijos de la oscuridad, esos hijos con la persona, esta persona que no debía tenerlo. Después nace Salomón, en el propósito del Señor, nace la paz, nace la sabiduría. ¿Por qué? Porque todas las situaciones que nosotros pasamos, los errores que cometimos, nos van a traer sabiduría, nos van a traer paz. Entonces: Señor, yo me equivoqué ayer, a ver, déjame aprender esta situación, te pido perdón, pero de ahora en más quiero hacerlo bien. Ahí viene la sabiduría. Y el Señor nos lleva a administrar de forma más sabia lo que viene. Amén. Ahora, imaginen por un segundo, no sé qué problema puedan tener o hayan tenido, o hayan venido hoy a la iglesia. ¿Se pasa? ¿Se puede pasar? Bueno, imaginen que ¿cómo caminarían, por ejemplo, si saben que esa situación ya no está más, son libres de esa situación? Si quieren cerrar los ojos 2 segundos, yo lo hago, yo cierro los ojos y digo, me imagino, mira cómo empieza a cambiar la respiración, imagínate cómo esa situación ya está resuelta. No sé qué es, esa deuda, ese problema, esa enfermedad, esa preocupación, eso que tenés que conseguir, eso que tenés que hacer, o esa persona que no se convierte, ese hijo, ese padre, esa hermana. Imagínate que ya esté resuelto, que el Señor ya te ha dado la victoria. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo respirarías? ¿Cómo tratarías a tu esposo, a tu esposa?
¿Cómo estarías en tu casa? ¿Cómo estarías en tu lugar de trabajo? ¿Caminarías así? Como si fuera... ¿Cómo caminarías si serías el hijo de Donald Trump? ¿Cómo caminarías si serías el hijo de Elon Musk? ¿Así escondido, avergonzado, así o así? Bueno, les tengo una noticia. Somos hijos de alguien mucho más poderoso que esos dos. Somos hijos del Señor, somos hijos de Jesús, somos hijos de Dios. Él ya nos dio la victoria. Eso que imaginamos, ya está. Ya está, estamos pasando, no se está dando, no está viniendo, porque el Señor nos está forjando el carácter, nos está cambiando, nos está mostrando, nos está enseñando. Pero esa victoria ya está. Ya está, mi mamá me sabe decir, hay cosas que lo voy a ver en vida y hay cosas que no, pero yo sé que el Señor la va a hacer. Seguramente habla de sus hijas convertidas, sobrino, nieto, y yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que el Señor lo va a hacer. Entonces, hay que caminar así con el pecho, con la mente, siempre. Yo siempre digo, siempre hay que brillar, porque el enemigo, lo peor que le podés hacer es eso. Yo estoy con el Señor, voy a caminar confiado. Sí, hoy estoy pasando por esta situación, pero bueno, como tuvo como Gedeón, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Entonces hay que caminar de esa manera. Hay que caminar de esa manera. O sea, siempre hay que brillar, no hay que mostrar al mundo que estás quebrado. Hay que brillar siempre, porque eso somos nosotros. No decimos somos una lámpara, no la podemos esconder, porque debe brillar. Bueno, eso, porque la otra gente, las otras personas también lo van a ver. Y van a saber, a veces no saben qué problema está pasando, pero a veces sí, a veces, che, mira cómo camina, mira cómo va por la vida. Entonces yo creo que siempre hay que caminar, hay que actuar como si todo estuviera bien. No es ignorar el problema, para nada. Obviamente hay que seguir orando y luchando por eso, pero hay que poner esa actitud. Me gusta esa frase que dice, es del 100% del problema, es 10% el problema y 90% la actitud que ponemos ante el problema. Nosotros lo tenemos que entender más que todo, los cristianos, porque debemos que declarar, Dios es más grande que ese problema. No me puede quitar la paz, porque no es el problema en sí. El enemigo nos quiere quitar el gozo. El enemigo lo que nos quiere quitar es el gozo. Eso es lo que no quiere quitar. No es cuando dicen el problema, no es el problema. Es que el enemigo quiere ir detrás del gozo. Ese es el que te quiere quitar. Ese te quiere extraer desde la savia. Porque sabe que sin eso estás derrotado. Pero no somos ninguno derrotados. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Todopoderoso, del jefe, del rey, del dueño del oro y de la plata. ¿No? Amén. Así que bueno, si podemos poner un poquito de música. Yo quería hacer un llamado, si nos podemos poner de pies, que si hoy sentíamos que si ya no podemos controlar más el timón de nuestra vida, si el cansancio de querer arreglarlo todo nos está desgastando, este llamado para nosotros. No busquemos más consejos humanos, sino que busquemos el descanso del Señor. Dejemos hoy la carga aquí en el altar y oremos para que entreguemos este derecho a tener el control. Y que hoy no nos vayamos con un tips nuevo, con una técnica nueva, sino que hoy nos vayamos con una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Si podemos poner ahí. Elegí esta canción porque tiene referencia a la prédica que armé.
Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. A veces no se entiende, Señor, pero te lo entregamos a ti, Señor. Te entregamos, Señor, este día y el resto de la semana. Te entregamos este año por delante, Señor. Queremos caminar bajo tu plan, Señor, bajo tu control, Señor. Sí, tenemos nuestros planes, tenemos nuestras ideas, Señor, pero sabemos que lo tuyo es mucho más poderoso y es mucho mayor, Señor. Danos, Señor, en esos momentos donde no entendemos, donde las cosas no salen como nosotros creemos que tienen que salir. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Señor, enséñanos, Señor, a confiar más en ti, Señor. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy dinos, hoy háblanos. Háblanos, Señor, guíanos. Ayúdanos a caminar con la cabeza en alto, Señor, confiando, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, que tú nos has elegido desde el vientre de nuestra madre, Señor. Úsame, Jesús. A nuestra manera no funcionó, Señor, en el 2025. El plan que tú tienes este año es mucho mejor, Señor. Hoy quizá estamos confundidos, Señor. Hoy quizá no lo vemos. Pero tú ya lo tienes, la victoria, Señor, está ahí, Señor. La victoria de ese problema, de ese tema, de esa situación, ya está ahí. Solamente tenemos que tomarla, Señor. Solamente tenemos que esperarla, Señor, porque tus tiempos son perfectos, Señor. Te entrego, Señor, te entregamos, Señor, en esta noche, en este día. Te entregamos, Señor, todo, Señor. Te lo entregamos a ti, Señor. Descargamos esa mochila. Nos quitamos, Señor, eso que venimos trayendo de hace años, o de meses, o de días, Señor, entregándotela a ti, Señor. Tómala, es tuya. No podemos solo. No podemos solo, Señor. Toma el control, Señor. Toma el control, toma el volante, toma el timón de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos.